Gracias, Tema, por el recordatorio. Bueno, como les decía, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en esta plática de miércoles de las conferencias mensuales gratuitas que hacemos como Budismo Libre cada mes. Hoy vamos a hablar sobre los ocho famosos intereses mundanos. Nos va a dar la plática la maestra Erika Parra, la hermana Pema, que nos da mucho gusto. Y pues comentarles que recuerden que cada mes tenemos estas conferencias, ahí les mandamos por correo y a veces por WhatsApp el link para que se unan a estas conferencias y seguiremos haciendo lo mismo. Entonces voy a, antes que nada, pues agradecerles a cada uno su presencia, voy a dejar la palabra a Pema, que está aquí como Erika Parra, para que nos platique y comencemos a darle un poquito de la introducción ya a este tema tan interesante de los ocho intereses mundanos. Gracias por la presencia de todos ustedes y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Kalama, y bueno, agradecerles a todos ustedes su presencia, el que se den ese tiempo para pues seguir compartiendo esta sensación, este disfrutar de las enseñanzas y bueno, estar juntos en la práctica. Pues agradezco a mis alumnos que están este, presentes, alumnos de dibujo, y bueno, vamos a también tocar a estas situaciones que afectan nuestras emociones. Pero antes de entrar en tema, quiero compartir con todos ustedes eh, justamente las actividades que tenemos en Budismo Libre. Y hay un retiro espiritual en Tijuana que se va a llevar a cabo del 1 al 4 de mayo, en esto que se conoce el Golden Week japonés, esta, esta semana especial y dorada, pues habrá retiro en Tijuana. Despierta tu conciencia el camino del Satipatthana, Mindfulness. Las enseñanzas estarán a cargo de nuestro maestro Kalama Sadar, la meditación por nuestra hermana Magazuka, y tendremos con Ceci Soriano el poder del yoga. Están también viendo de mano a la mano a la derecha algunas fotografías del lugar, vean las vistas que tiene el sitio, muy disfrutable. En este centro de retiros Casa Maresa de la Ibero Playas de Tijuana, Baja California. Este retiro es el que tenemos más próximo por causas de fuerza mayor y que a veces uno no puede controlar. Y ya hablaremos un poquito de eso, de la falta de control de las cosas externas, pues no tendremos el retiro de Semana Santa. Pero está este otro retiro en Tijuana y bueno, pues es una buena oportunidad para pues entrar en comunicación con uno mismo. Dejar de compartir. Ok, ya quedó aquí. Y bien, ahora nuevamente les voy a ir compartiendo la información que les fui preparando y, bueno, nuevamente, ok, el botoncito verde. Me dicen si es que ya lo pueden ver, la presentación. Sí, ya se ve, Pema. Gracias. Y sería el inicio, ¿no? Los 8 intereses mundanos del Tokiyaloka Dhamma Sutta. Y bueno, parece trabalenguas de repente estos nombres, pero es algo muy, muy cercano, muy de nuestra cotidianidad. Y bien, vamos a ir
comentando que pues hemos tenido ya algunas conferencias desde el inicio de este año, estas conferencias mensuales, donde pues está este interés de ir conociendo la esencia de la tradición budista mahayana, que nos va a ir enriqueciendo día a día. Los contactos de nuestra página, Turismo Libre, el contacto en WhatsApp. Y bueno, ya las pláticas que hemos tenido en esto, que el maestro Kalama nos comentaba como los giros de la rueda del Dharma. La primera conferencia fue en relación a las 4 nobles verdades, y bueno, pues ahí nos enteramos de la existencia del sufrimiento, las causas del sufrimiento, del cese del sufrimiento y del óctuple camino. Esta conferencia nos lo dio nuestro maestro Kalama Sada. El segundo giro de la rueda del Dharma, pues habló un poquito acerca del Sutra del Gran Corazón. Aquí el maestro Bhakti, pues nos abrió un poquito la visión a varios conceptos y sobre todo el de Bhaktivedanta. Entonces, esta es una gran herramienta que, bueno, espero también poder dejar de una manera gráfica, también visual, para ir entendiendo este concepto a veces tan complicado. Y el siguiente giro de la rueda del Dharma fue esta charla que nos hablaba sobre la naturaleza de Buda, que nos la dio nuestra hermana Maharicha. Y bueno, esta sensación de algo interior que poseemos, esta luz interna. Y bueno, con esta diapositiva pues ya entramos un poquito al tema. Tenemos una serie de condiciones comunes de día a día, de nuestro devenir cotidiano. Y no solamente es el estado del clima, las condiciones de tráfico, sino también cómo percibimos nuestro entorno. Cuando nuestro entorno lo percibimos a partir de un ego muy grande, y por eso este gran círculo donde está este yo, este ego, donde pues prevalecen en nuestra toma de decisiones y cómo interpretamos el mundo a partir de ese yo, de lo mío, mis cosas, mi afecto, y así soy, de una manera que no cambia, pues vamos a tener esta parte de pensamientos obsesivos. Y más que pensamientos, creo que es desde cómo percibimos con nuestros sentidos, cómo interpretamos las cosas y cómo tomamos decisiones acerca de ellas. No quiere avanzar y bien. También Bhakti nos habló de esto muy interesante, de los sellos de la realidad. Cuando nos damos cuenta que todas las cosas pues no son impermanentes, que son impermanentes, no son fijas, no son estáticas, no cambian, bueno, más bien que cambian. De repente pensamos que un árbol siempre va a estar ahí. No vemos esos procesos de cómo surgen, desarrollan y van decreciendo hasta su no existencia. Y esto sucede hasta en las montañas, pero no en el tiempo de vida humano. Hay cosas que las percibimos como que no cambian, pero todo está impregnado de esta impermanencia, de la insatisfacción, que pues en sánscrito se dice dukkha. No es exclusivamente sufrimiento, porque a veces en esta
sensación judeocristiana de darnos golpe de pecho de mi culpa, mi sufrimiento. Todo sentimos que no están las condiciones como queremos que sean en el momento que queremos, y de repente tenemos esa sensación de insatisfacción. Pero esta insatisfacción, este dukkha, también puede ser muy, muy sutil. Estoy tratando de pensar algo muy, muy cotidiano, no sé, la comezón que puede dar en la nariz o el ardor en los ojos cuando hay mucho polen, eso también es dukkha, ¿no? El otro elemento que pues también nos habló Bhakti, que se centra mucho este sutra del Gran Corazón, es en la insustancialidad. Esta idea de que no hay sustancia en nada. Hay una serie de procesos, causas y condiciones para que las cosas estén presentes, que surjan. Por ejemplo, este lápiz, ¿no? Que si no hubiera existido pues el árbol para sacar la madera, para las herramientas, la maquinaria, mmm, para ir en dos secciones uniendo o envolviendo la mina de grafito, y el grafito también no está ahí simple y sencillamente. Hubieron condiciones para que se formaran estas minas de grafito, y eso tiene que ver desde el periodo carbonífero, donde hubo esa compresión de material orgánico para la existencia del carbón mineral. Y este carbón mineral conjuntado con hollín, aceites, pues es lo que hace que tengamos un lápiz. Y es una herramienta que pues bien puede servirnos, ayudarnos, ya sea para generar o anotar una lista de compras, o ir generando pues inclusive algún dibujo o ilustraciones. Buda pues más bien fue hecho con otra herramienta, este estilo de plata, ¿no? Y también para que existiese este estilo, pues obviamente, pues también fue un proceso de extracción de la plata, de moldear la forma para poder utilizarlo como herramienta de dibujo. Y bien, a través de entender estos sellos de la realidad, que nada va a estar ahí siempre, que existe esta situación de insatisfacción e insustancialidad, pues es como vamos a ir adquiriendo esa visión correcta, y en la meditación vipassana podemos entender y trabajar estos sellos de la realidad. Otro elemento importante es que la existencia de estos tres venenos mentales o kleshas. En una representación de la rueda de la vida tibetana, el centro de esta rueda tibetana, pues son estos tres elementos, estos tres símbolos. Esta ave pues está representando la codicia o este apego, el sentirnos apegados, en querer tener las cosas que nos agradan y rechazar las cosas que no nos agradan, que sería la aversión representada por la serpiente, y la ignorancia representada por este cerdo o jabalí. Y vean cómo están entrelazados, unos mordiendo a otros, en esta situación de querer tener lo que me gusta, rechazar lo que no me agrada, y pues sobre todo este elemento de no entender ni los sellos de la realidad, que implica la ignorancia.
Esta ignorancia no es en función de los conocimientos académicos que se puedan adquirir, sino de la interpretación que le damos a las cosas y a la realidad. Estaríamos así como estos animalitos corriendo en nuestra mente e impregnando las cosas que están en nuestro entorno. Entonces, pues por eso hay esta existencia cíclica, donde aparentemente empezamos a entender ciertas condiciones, ciertas verdades, ciertos dharmas, pero volvemos a caer de una manera cíclica en tener emociones alteradas, en ir teniendo esa insatisfacción y sentir que estamos en una cadena de sufrimiento, sintiéndonos mal una y otra vez. Y este sutra lo impartió Buda a, a monjes. Entonces, pues, inclusive en estos eruditos, pues también fue demostrando que existe este apego también a las condiciones cotidianas, que nos dejamos llevar por una serie de elementos que hay en el samsara y que nos hacen ir llegando nuevamente a estas condiciones, a esta existencia cíclica. Y bueno, ¿cuáles son estas condiciones? Y bueno, aquí lo coloqué como en dos listados, pero pues más bien están asociadas estos intereses mundanos. La ganancia con la pérdida, el placer y el dolor, el elogio y la crítica, la buena fama y la desgracia. Entonces también le impregnamos a esta serie de elementos esta característica de apego. Y a la pérdida, el dolor, la crítica, la desgracia, esta situación de aversión. Y una de las situaciones a veces un poquito más complicadas y más profundas es que asociamos estos elementos como una búsqueda, como una situación en la cual se invierte mucho tiempo, se invierte mucha energía y nos hace creer falsamente que vamos a ser felices y si no lo tenemos, pues va a venir sufrimiento e infelicidad. La presencia de estos intereses mundanos es por la existencia de entre más esté conformado ese ego y más lo estemos relacionando con elementos externos, pues más estaremos cayendo en esta situación cíclica, de existencia cíclica. Vamos a ir viendo cada uno de estos pares y tratar de analizarlo y desglosando poco a poco. Entonces, cuando tenemos esta situación de ganancia y pérdida, pues existe esta situación de competitividad, tratar de ser los primeros. Eso tal vez está muy marcado en la cultura occidental desde las Olimpiadas, ¿no? Primero es oro, segundo plata, tercero bronce, y ya después, pues ya ni siquiera hay medalla, ¿no? Entonces, pues es esa situación de querer ser el primero, de querer tener el oro e invertir mucho tiempo, mucha energía, y si no se obtiene eso, genera mucha frustración. Esta situación de ser el primero a veces también
va en los criterios de la formación académica desde muy pequeño. Tienes que ser el primero, ¿no? Ya sea que lo hayamos recibido nosotros, esa presión de ser los primeros, o se la impregnemos a otras personas. Tienes que ser el primero. Y bueno, ¿y qué pasa si quedamos en quinto, en sexto? Pues a veces, en esto de las Olimpiadas, recordando las Olimpiadas, pues a veces nosotros los mexicanos tendemos a ser bastante optimistas, no con esta presión de ser el primero. A veces nos dicen es que dota al atleta entre los primeros 10, y pues ya estamos bastante complacidos. Sabemos que existe mucho esfuerzo, que muchos atletas no tienen el apoyo, y pues a veces eso genera pues no todas las condiciones para el desarrollo de sus disciplinas, pero no nos afecta tanto el no ser el primero como en otras regiones del mundo. Las ganancias financieras también es importante para este criterio de ganancia. Y bien, aquí en la parte de abajo es cuánto vales, cuánto tienes, qué es lo que utilizo, qué compro, qué tipo de ropa, que si es de marca, que si no es de marca, que si está a la moda, si está en la estación de moda, si vale varios cientos de miles de dólares, pues entonces está dentro de esta situación de querer tener, poseer y que otros admiren. Y ha llegado esta situación a extremos donde un bolso puede terminar en una caja fuerte por el costo de ese bolso de marca, de diseño, y es bastante codiciado, aunque no tenga la calidad, durabilidad que pudiera tener otro bolso realizado a mano y con otros materiales. Pero se le está impregnando mucho esta situación de si lo tengo, voy a ser mejor, voy a tener una mejor imagen frente a otros. Y eso también pasa con las relaciones humanas, con los amigos, ¿no? Yo trato de jalar a las personas a que piensen como yo, y tratar de utilizar el tiempo, sobre todo si hay un interés particular. Me agrada esa persona, me gusta esa persona, quiero que sea mi pareja, mi novio. Y si lo obtenemos, será esa situación de ganancia. Se lo quité al amigo, a la amiga. Y bueno, a veces después resulta ser no tan grato a través del tiempo. Pero también está eso de ir impregnando, cosificando a las personas en cierto esquema, cierta presión también estética a cómo mostrarnos, si con maquillaje, no solamente la ropa, qué marca sea, los zapatos, cómo están las condiciones del cuerpo en sí, y pues eso también sentir como que es ganancia, ¿no? En las relaciones de pareja, con la familia, a veces llegan a haber ciertas situaciones en reuniones familiares que alguien quiere tener la última palabra, que quiere tomar las decisiones y el actuar de otros, o las posesiones materiales. Recientemente tenemos esta situación en redes sociales, que entre más vistas tenga una publicación, pues resulta que vamos en ese sentido de ir ganando cuántos likes tiene, cuántos seguidores,
y se busca esa situación de ir teniendo más y más. Y si no existen estas condiciones, entonces es pérdida, es fracaso, ¿no? Hace algunos años, en una de las canciones de la banda británica Queen, decía: nosotros somos los campeones, we are the champions. Y en Estados Unidos, pues se cantaba ese coro, nosotros somos los ganadores, y después se modifica la letra para decir, ustedes son los perdedores, losers, y se hacía la letra L para enmarcar a otros y decir, yo sí tengo esa ganancia, tú eres el perdedor. Y también eso empieza a haber como ciertos esquemas en colegios y oficinas del tan famoso bullying, ¿no? Ataco a una persona que se siente por alguna situación aislada, grupos de personas, a tratar de hacerlo sentir mal, a quitarle de sus pertenencias y, bueno, en esa situación de marcarlo como loser, ¿no? Otra dupla es esta situación de placer y dolor. En este sentido, eh, como que esta relación de que si no tengo esa sensación que me produce placer, el placer está muy asociado al deseo y el deseo está muy ligado a las sensaciones sensitivas. ¿Qué es lo que observo y me agrada? Y de ahí surge ese deseo, tener posesión de ello para sentir placer. También en el escucha, ¿no? Esta situación de querer tener más, inclusive en esta situación de ir aumentando el volumen, a veces en los conciertos de música es tan alto el nivel del sonido que pues comienza a afectar los bajos y de repente ya sentimos la sensación de bajo en nuestro pecho y que puede cambiar el latido de nuestro corazón. Entonces, pues está muy asociado esta situación con nuestros sentidos. El olfato, también estamos como tratando de encontrar esas cosas que nos agradan, olores gratos, que nos generen placer, la amplia gama y alta industria de los perfumes, que son olores intensos, estos extractos, ya sea de vegetales, el uso de los almizcles de, este, de mamíferos, que están siendo usados para ocultar otros olores que tienen que ver con sudoración, secreciones y falta de aseo. Y bueno, el llenarse, impregnarse de estos perfumes, tratando también de incorporar elementos como hormonas para producir una sensación en otras personas y alterar sus sentidos para promover una acción o una atracción, que se sientan atraídos por ese olor que pueda ser muy intenso. Y a veces esta situación sensorial no solamente está en cosas como positivas o que nos agradan. De repente puedes haber olores bastante intensos que puedan ser aberrantes para algunas personas, pero resulten ser muy atractivos para otras, ¿no? En esto que había recordado
las secreciones humanas, pues resulta ser que hay personas que les atrae muchísimo estos olores, ¿no? Y bueno, eso también hace que cómo vamos a irnos interaccionando con los demás. En el gusto, ese placer de tener esas sensaciones, ese sabor delicioso, exquisito, y de repente vemos que muchos alimentos hoy día están saturados de estos sabores fuertes. Pueden ser muy dulces, pueden tener muchos condimentos, puede tener esta condición de ser muy picante para exaltar esa sensación en nuestras papilas gustativas. Últimamente se menciona mucho el término de umami, que es esta sensación, estos sabores que impactan directamente en el paladar. El uso de estos condimentos que tienen este umami que está siendo utilizado mucho en la situación gourmet. Entonces, a veces esa sensación de querer poseer y mucho, muy abundante, eso que me gusta, ¿no? En las situaciones sensitiva, ¿no? Lo que toca nuestra piel y lo que toca nuestra sensualidad, sexualidad, pues también entra por esta parte de los sentidos y la parte táctil. Y va afectando nuestras relaciones interpersonales. Hoy día ya se cosifica a las personas con esta forma de que se ve sexy, que tener expuestas parte de piel en los movimientos, en la danza. Antes la danza era una especie como de cortejo, como ese ir caminando en la alameda, los hombres en un sentido, las mujeres en otros, ir encontrando las miradas. Después esa situación de en el vals, las parejas, irse acompañando, el tango tal vez un poco más táctil, a pues prácticamente las expresiones actuales que no dejan a la imaginación pues es que estoy tratando de pensar de una forma no biológica el contacto sexual. Pero bueno, tenemos que ir viendo que en el budismo lo humilde, lo justo, nutre cada conducta donde no caben los excesos. Hay este elemento de ecuanimidad. No se trata en el budismo de no tener deseos. Podemos tener y disfrutar y degustar una buena comida, un buen vino, escuchar música apacible, agradable, tener cerca inciensos, el perfume de flores, disfrutar de un atardecer, tener esa situación justa y sin ser extravagante en el exceso. En esta situación de ser extravagante en el exceso y pensando en la situación judio-cristiana, recordé esta obra, este poema conocido como la Divina Comedia de Dante Alighieri, que marcó el periodo de la Edad Media y del Renacimiento. Dante Alighieri llamó su obra como la comedia, algo que él se fue imaginando, este camino de conocer el infierno, el purgatorio y el paraíso, acompañado primeramente por su maestro y mecenas
y posteriormente con el amor de su vida, Beatriz. Y hablando de esta situación de poder decir de estos gustos exacerbados, él es el que menciona como pecados capitales a estos 7 elementos: a la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Y bueno, lo que describe en la Divina Comedia Dante Alighieri es una montaña que, como este botón floral, va como hélice hasta llegar al punto más alto. Y en su criterio, pues la soberbia era eh, este pecado capital como más grave y se iba aminorando. De tal manera que cuando él va subiendo en este monte, describe que tenía señas o estrellitas en la frente, y cuando va comprendiendo, va analizando su propia vida y se va liberando de la soberbia, de la envidia, se van quitando esas marcas. Y es curioso, pero pues tanto estábamos hablando de esos placeres sensitivos y en exceso, pues aquí está justamente la gula y la lujuria, como esa situación en exceso, ese deseo en exceso resulta ser un pecado capital. Y algo interesante es que dice que toda esta base de acciones negativas está basado en la negligencia. Y bueno, aquí la representación de este cáliz que va envolviendo los pétalos de una hipomea, es el Mont Gloria Sagao, un manto de virgen también se le conoce en español, pues son 5 pétalos fusionados, y antes de abrir, y abre en la mañana, en el día, justamente tiene siete estas partes que se van como enrollando, y al irse desenrollando, pues ya tenemos la flor abierta. Y bueno, es parte de una obra de interpretación sobre la Divina Comedia, y bueno, traer un poquito esta situación de excesos. Pero pues recordemos que los intereses mundanos es una explicación clara que nos da este sutra, el Buda. Y bueno, algo para entender este proceso de alabanza o elogio y crítica, pues vamos a ver que la existencia de este ego, que en este caso, pues en cada uno de estos intereses mundanos, este ego es muy grande, está muy centralizado en el ser, requiere de ciertos elementos de reconocimiento, cariño, está urgido de atención. Y por eso, pues algunas personas llegan a decir que pues por ahí hay un niño interior que tenemos que encontrarlo, satisfacerlo. Y bueno, los periodos de nuestro desarrollo son finitos, vamos cambiando, y el reforzar la existencia de un ego, la búsqueda de algo inexistente, pues nos puede llevar mucho tiempo y también mucha frustración. Si nosotros dependemos de los demás en cuanto a qué es lo que escuchamos, qué es lo que necesitamos, queremos de esas buenas palabras para lo que realicemos, pues realmente nuestro quehacer va a estar sujeto a otros y no a
pues deseos genuinos o un desarrollo del crecimiento intelectual, espiritual. Entonces, la existencia de este ego muy grande, de este ser narcisista, pues afecta la toma de decisiones y cómo se da el trato hacia con los demás. Sube la autoestima, reafirma esa idea, ese criterio de identidad permanente, incambiable, ese yo soy así. Entonces, tenemos que ir trabajando, esto es lo que menciona este sutra, en ir reduciendo el ego. El ego es el mayor engaño debido a la ignorancia. Y veíamos que era una de las leyes. Es más fácil aceptar un elogio y nos valoramos exacerbadamente a nosotros mismos. Nos creemos esa situación de elogio y bueno, puede estar posicionado eventualmente en algún momento y corto. Entonces, si ya no se cuenta con esta característica y estos elogios, pues viene lo contrario. O si recibimos crítica, pues actuamos de una manera muy exacerbada. Y bueno, sobre todo ahorita que ya estoy viendo algunos de mis alumnos, pues espero que recuerden los 4 acuerdos totonacas. Y yo de repente, pues sí, recuerdo mucho nuestras conmociones porque estamos aquí en esta parte del mundo. Dentro de estos 4 acuerdos totonacas, el primero es cuidar mucho lo que decimos, ser impecables con la palabra. Y bueno, eso también hay un paralelismo con el budismo. El segundo acuerdo es que, bueno, si escuchamos, en este sentido, críticas, pues no lo tomemos personal. Críticas o elogios, no lo tomemos personal y seguir trabajando en lo que estamos haciendo. El siguiente acuerdo es no hacer suposiciones. Si ya tengo este reconocimiento de la gente, yo voy a poder tomar decisiones por todo, siempre voy a ser elogiado, o de caso contrario, si no encuentro ese elogio, entonces ya me estoy pensando que voy a perder el trabajo, que me van a tratar mal. Son condiciones mentales que vamos generando a partir de esa creencia en lo que estamos percibiendo. Y el último acuerdo es dar el mayor esfuerzo. En este sutra tenemos como una visión amplia de cuáles son estas preocupaciones, de cuáles son estos intereses que nos sujetan, que nos amarran a tomar acciones y a veces a tomar malas acciones. De tal manera que si nuestro esfuerzo, diligencia, disciplina, esperamos que estén condicionados a un elogio, a recibir insignias como la estrellita en la frente, en el jardín de infantes, en el kinder, pues resultaría pensar, será, pues, ¿cómo vas a seguir esperando tu estrellita si estás en la primaria? En la primaria, pues, cambiaron a sellos, a vales, y estamos buscando esas insignias para hacer un reconocimiento o hacer el esfuerzo. Si me esfuerzo, si trato de ser diligente, si trato de cumplir una tarea, es porque voy a recibir algo. Y entonces, pues no se genera un mérito en la acción, sino estoy esperando esta parte meritoria. Así, eso se convierte en diplomas, en títulos, que pues es más importante la disciplina, en el conocimiento, el esfuerzo invertido
que a veces el valor del título no quiere decir que no sean importantes los títulos, eso viene siendo parte de una construcción, de un currículo vitae, y pues son registros de cosas que hemos haciendo en la vida, pero no hay que irlas buscando por la obtención de la insignia o sentirnos que no somos ignorantes por el hecho de tener muchas insignias, de tener muchos documentos y decir yo soy. Si no lo podemos aplicar en beneficio de otros seres, pues entonces sí seremos bastante ignorantes. Entonces, pues tenemos que ir pensando no solamente en este yo muy grande, existe sí un yo que está conformado de cuerpos, sensaciones, percepciones, sentimientos, pero actuar en beneficio de los demás. Escuchar buenas y malas noticias en relación a nuestra persona no nos deba de desequilibrar, no nos deba de cambiar o perder los objetivos que hacemos o la intención que tenemos de hacer las cosas. La intención y el esfuerzo de estudiar eh, no sea por complacer a los demás o no sea para presumirles a los demás, sino que los conocimientos que vayamos adquiriendo los podamos aplicar y esto sea también una comunicación con otros, compartir información, compartir ideas y tratar de generar espacios más agradables. La fama y el fracaso. Bueno, este ego agigantado que, bueno, a veces en psicología, pues como que también se empieza a clasificar a los distintos egos. Este ego que está muy preocupado en la fama y muy temeroso del fracaso, también se describe como un ego que tiene baja autoestima, un miedo a la soledad y que tiene bastantes carencias internas. Por eso ese requerimiento de ser reconocido en la vida cotidiana, sentirse diferente a los demás, sea en el trabajo, en los lugares de estudio, con la familia, ¿no? El querer tener esa posición en la familia de toma de decisiones en algunos casos, pues a veces por encima de los padres, por encima de las personas que son las que son la fuente del sustento económico, es decir, yo quiero tener este reconocimiento de que mi palabra, mis opiniones, el sentido de las indicaciones, el dar también muchos consejos cuando no se piden, el tratar de forzar la vida de los demás, ¿no? Y bueno, pues en la pareja, esta situación también como de que quiero tener cerca a un personaje conocido, a alguien que ha tenido cierto reconocimiento, ya sea en ámbitos de comunicación, de farándula, muy codiciados, algunos actores, modelos, inclusive algunas personas que tienen un trabajo como influencer, esa situación que se conviertan en objeto de deseo por muchas personas porque tienen fama.
pues también generan situaciones completamente opuestas. En entornos visuales, virtuales, pues antes se decía que si no salías en la televisión, no eras conocido. Y pues había personas que pues tal vez no tuvieran un intercambio comunicativo positivo, pero sin embargo estaban presentes en la televisión y pues eran famosos. Así sea como para tener canciones de despecho, de insulto, pero pues se convierten en personas famosas. También en los entornos visuales se busca ese elemento que se convierta viral. Y bien puede ser algo positivo o algo negativo, ¿no? A veces en estos entornos virtuales, en estos minutos de fama, de repente hay lords y ladies que por su mal actuar, por su despotismo, pues resultan ser muy vistos, son muy compartidos ciertos videos que tendrán esta situación de fama. La viralidad, la búsqueda de muchas vistas por la generación y creación de videos o de actividades, hay industrias que se están desarrollando en estos medios virtuales para ir presentando actividades, para ir presentando a personas que se convertirán en personalidades, y esta situación de fama, fracaso, será esta situación de viralidad versus la cancelación. Alguien que pues es señalado de una mala actitud, antes de que sea cierto o falso, se empiezan a generar ciertos juicios y pues esta situación de la cancelación y la salida de los medios virtuales. Para esto, pues hay algunas herramientas que tal vez no conozco mucho, pero pues estos mentados bots, pues estas réplicas son programas que actúan en esta situación de lo que se está buscando, de tener likes, de aparentar tener muchos suscriptores. Es el pago que hacen algunas personas para aparentar que se tiene una gran cantidad de suscriptores. Y otra de las consecuencias ante esta visualización, esta viralidad, es también los comentarios de odio. Es muy fácil que alguien que hace con esfuerzo o que crea un contenido, de repente alguien lo demerite, o utilice palabras que con toda falsedad hieren los sentimientos de los creadores, o que intentan o buscan inculpar a las personas en hechos que pudieran considerarse no válidos o fuera de lo que es la situación virtuosa, ética y moral, ¿no? Entonces, pues bueno, esta situación de fama y fracaso está descrito desde hace cientos de años y sigue siendo muy actual. Y en esta situación de actualidad, de las reacciones hacia este fracaso, pues a veces son contundentes, ¿no? El hecho de que haya jóvenes que aparentemente tienen muy buenas condiciones, que están o que han estado en esta situación de fama, se vierta muy rápidamente hacia esos fracasos y pues terminen desviviéndose, terminen con una situación de, completamente sin poder
cambiar, no podemos regresar de la muerte. Y esa decisión es una falsa percepción mental de ciertos eventos que de repente los superan. Y estamos en estos tiempos precisamente de observar mucho estos fenómenos. De tal manera que si pensamos en esta columna de tener todo lo que yo creo que te genera felicidad versus estos elementos que les hemos impregnado aversión, pues tenemos esta otra duda, ¿no? Que nos va a generar felicidad o nos va a generar sufrimiento. Y de repente, pues empezamos a tener muchas cajas, empezamos a poner a las cosas, a nuestras percepciones, en esta idea de ir categorizando, de ir identificando. Primero, pues ir identificando estos elementos y después irlos clasificando en qué es importante, qué no es importante, qué sí es valioso, qué no es valioso. Y aquí metemos personas, aquí metemos objetos, aquí metemos hechos y metemos conceptos. De repente, el justificar que pues como yo tengo fama, dinero, gano más que tú, pues tengo el derecho de hacer o deshacer sin considerar normas, sin considerar leyes y actuar como yo quiero. En prejuicio no solamente de sí mismos, sino de otros. Hay elementos que podemos poner en una caja y creemos que ahí van a quedar y esto que estoy poniendo como importante va a quedar en esa caja, en esa clasificación, sin darnos cuenta que con el tiempo, por los cambios inherentes y desarrollo que tienen las cosas y que existe impermanencia, existe esta situación de transformación, cambio, adaptación, selección, y la vida es así, ¿no? Hay esta situación de selección natural. Lo que era importante en algún tiempo, nuestra pareja, después ya no está en esa caja, ya lo pasamos o ya de repente está en una sección de lo indeseable y aberrante, y bueno, por eso tantos divorcios. Pero no solamente las personas, sino pues objetos, ¿no? El tratar de guardar, conservar. Esto sucede mucho en América Latina, donde pues tenemos esa inversión de una playerita. Entonces, pues bueno, póngasela al, al muchachito, a la muchachita, la playerita. Bueno, ya tiene un hermanito, pues esa playerita, pues póngasela al, al pequeñito. Y bueno, ya la dejó de usar porque ya creció, no, pues páseselo al, al primito, ¿no? Pues es que ya está todo, pues magucheadito, no, 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 pues hagamos un trapito para limpiar. Pues ya está deshaciéndose el trapito, pues no, pues lo convertimos en trapeador y conservar muchas cosas también, esta sensación de acumulación y no querer desprendernos de nuestras cosas. Eh, y bueno, eso también nos va generando esta cantidad de cajas llenas de objetos que de repente pensamos que son nuestra vida. Y a veces, bueno, pues no lo es tanto, que a veces estar como más ligeros, pues nos resulte mucho más grato. Dentro de los textos que estuve revisando para este tema,
encontré esta frase: que las cosas vayan bien y que las cosas vayan mal. Nada especial. Entonces, si nosotros impregnamos de apego a las cosas que van bien y de aversión a las cosas que van mal, pues entramos en como estar en una montaña rusa de emociones. Y bien, si un día todo saldrá bien, realmente muy bien, y el día siguiente estará lleno de obstáculos en el que todo parece salir mal, en la mañana nuestra energía puede estar muy elevado y en la tarde estar muy bajo. Algunas veces estaremos saludables y otras estaremos resfriados. Nada especial. Y también recuerdo una historia en relación a un rey hindú que pues estaba en la cúspide de la riqueza, de los bienes materiales, de esa ganancia, de ese elogio, de esa fama, y de repente mandó a hacer un anillo de oro y lo que solicitó a sus súbditos, a la gente sabia, que incluyeran en la parte interna del anillo una frase llena de sabiduría. Poetas, sabios, pues al escribir su pensamiento, pues veían que no iba a caber grabado en ese anillo. Un anciano se acercó al rey aceptando este reto y la frase fue: esto también pasará. Cupo en el anillo. Fue invadido este reino, hubo una gran batalla, perdió, el rey apenas pudo salir con los más cercanos y se resguardó en una cueva. En esa cueva encontró al anciano y le recordó lo que estaba en su anillo. Así como había tenido riquezas, pasó. Y estaba muy afligido porque pues prácticamente se sentía despojado de todas de esto que le había dado tanto interés e impregnado de apego. Y estaba en la completa depresión y el anciano le dijo: esto también pasará. Junto con el anciano y generales, gente cercana a él, comenzaron nuevamente a reunir fuerzas y recuperaron el rey. En el momento de estar en esa celebración, también se le acercó el ancianito y le recordó: esto también pasará. Y es esta situación de ser ecuánimes, que vamos a tener días muy buenos, vamos a tener otros que no lo son tanto, pero también depende de cómo tomemos cada circunstancia y cómo la analicemos. De tal manera que si nosotros pensamos que las cosas que deseamos, que queremos, son especiales, únicas, nuevas, exclusivas, ya sea a un bolso, a unos zapatos, a unas gafas que van a ser especiales, si yo pierdo el uso necesario de estas gafas y me voy más hacia el diseño, pues realmente no me va a permitir tener esa mejor visión y seguiré viendo las cosas muy borrosas o no verlas, pero no impregnar con estas categorías de muy especial, único, nuevo, exclusivo. La mercadotecnia nos impregna de estos valores entre comillas,
para hacernos sentir especiales, únicos, nuevos y exclusivos si utilizamos los productos de su marca. Y en esta situación de exclusividad, de generar solamente eh, 3 bolsos y solamente hay en todo el mundo esos 3 bolsos, el ser exclusivo, el pertenecer a un grupo exclusivo que implica un pago de membresía, el tener una membresía que nos hace ser exclusivos, inclusive para hacer compras, para hacer el supermercado, de repente pues ya hay tiendas que tienen esta situación de membresía, exclusividad y hacernos sentir especiales porque compramos en esos centros comerciales. Y bueno, ¿cuál sería esta situación o esta alternativa cuando estamos rodeados, todo nuestro ambiente externo trata de impregnar esos valores? Pues es el entrenamiento mental. La percepción de las cosas que tenemos, como en estas cajitas que les había puesto, pues podemos cambiar los objetos que percibimos y colocamos. Por ejemplo, si tenemos a una persona que la colocamos en la caja de persona molesta que se queja, puede quedar en esa cajita o la pasamos a la caja de persona infeliz y solitaria. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es nuestra forma de lidiar con esa persona. A veces es un poquito complicado el tratar de manejar estas categorías, entender que quienes nos hacen sufrir es porque están sufriendo. Eh, pues bueno, es ir cómo vamos a ir lidiando con estas personas, ir lidiando con determinadas condiciones para ir siendo más ecuánimes y tener un estado emocional más tranquilo, menos reactivo. No hay nada inherente del lado de la persona que le haga ser de una forma u otra, hacer esto o aquello, sino nuestra actitud de cómo la percibimos es cómo nos afecta, cómo la experimentamos y cómo lidiamos con ella, con esa persona, con esa condición, con esas circunstancias, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en los lugares donde vivimos, cómo nos va a afectar ese ambiente, esas condiciones, y tratar de considerar no solamente desde el yo. A mí me gusta la música fuerte y la pongo muy fuerte. Pues hay que ponerla fuerte si queremos, pero en audífonos, que no afecte a otras personas. Los muros cada vez en los departamentos son más angostos y no aíslan el sonido. Entonces, el ser atentos, el ser cordiales, el no tirar basura, el no dejar las excretas de nuestras mascotas, pues ese es un reflejo también de ese colectivo, de cómo actuamos nosotros mismos y hacia con los demás. Y bien, vamos a darnos un tiempecito para una meditación. Y esta imagen es como para recordarnos, este sutra fue transmitido por Tathagata Gautama Buda a monjes en el jardín de los venados. Entonces les voy a pedir que tomamos nuestra posición, que tengamos una postura erguida, pero sin que sea incómoda. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando. A su ritmo cada quien.
y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Una vez tomada nuestra postura, tomamos una respiración un poquito más profunda, pero sin romper esa sensación de naturalidad de la inhalación y la exhalación. Vamos a ir dejando que los pensamientos, las preocupaciones, los pendientes, los vayamos dejando a un lado. Llamar nuestra atención aquí ahora en nuestra respiración. Nada que poner, nada que quitar. Seamos contempladores de esta experiencia. Una vez que tengamos nuestra mente un poco más calma, les voy a pedir que vayamos pensando en estos dharmas mundanos: ganancia, pérdida, placer, dolor, fama, fracaso, elogio, crítica. ¿Cuál de estos factores me alteran, me hacen salir de esta situación de tranquilidad? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? Sí, es que persigo alguno de estos intereses todavía. Ir analizando nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo reacciono frente a la pérdida, al placer, al dolor? Busco la fama, siento fracaso por no tener estas condiciones mundanas, necesito de la alabanza de otros, me preocupa mucho la crítica. ¿Qué es lo que me hace caer en un estado mental no agradable? Trato de ser honesto con mis emociones, trato de verme con esa claridad hacia mis reacciones. Sigo atrapado en el engaño
de que alguna de estas características me proporciona felicidad. Y si no lo tengo, voy a estar en sufrimiento. Si he perdido a alguien muy querido, sigo en esta sensación de profundo dolor que no me permite ni respirar. ¿Qué es lo que me lleva a caer una y otra vez en estos interminables ciclos? Voy pensando en mis pensamientos, en mis sensaciones, en mis percepciones. No hay una respuesta asertiva porque seguimos cayendo en ciclos de insatisfacción. Tratamos de romper esos velos, esas capas que no nos permiten ver, escuchar, sentir, percibir las cosas tal y como son. Están impregnadas de impermanencia, de insatisfacción. En este momento voy a tratar de conocerme, de ser honesto conmigo, saber que hay un yo, pero no es un yo con mayúscula. ¿Cuál de estos intereses mundanos le estamos impregnando mucha importancia? Una vez que estamos ubicando cuáles son estos intereses que le estamos impregnando esta importancia, pues no se trata de eliminarlos, hay que conocer, reconocer, ver cómo se están desarrollando en nosotros mismos y analizar y ver cómo nos afecta. Seguimos llevando nuestra respiración, traer nuestra atención a este análisis profundo y honesto
tratar de ver cómo somos, qué nos afecta. Vamos a poniendo atención a nuestra respiración. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Para poco a poco ir abriendo nuestros ojos, suavemente irnos moviendo, y quienes así lo deseen, me acompañen con una reverencia. Mi interés con esta meditación es que si conocemos cuáles son nuestras emociones, cómo estamos atados a estos intereses mundanos, vamos a ir desarrollando estas cualidades de sostener y reconocer cómo se crean, cuáles son sus efectos que tienen sobre nosotros, y podamos entender y mejor, entendamos mejor a los demás y desarrollemos una mirada más compasiva, identificándonos, reconociéndonos nosotros en esta existencia cíclica, podamos ir avanzando. No me deja avanzar. Ok. ¿Qué hacer cuando estamos inmersos en los intereses mundanos? Una respuesta es la toma de refugio. ¿Y en qué nos refugiamos? En el Buda, en el Dharma y la Sangha. El Buda, el ideal de la iluminación al cual aspiramos; el Dharma, el sendero de la enseñanza al cual seguimos; y la Sangha, la amistad mutua que compartimos. Y las bases de este sutra y los sutras es nuestra experiencia interna. ¿Cuál es esta experiencia? La meditación. Vamos a poder tener esta visión clara de todos los fenómenos si hacemos estas prácticas meditativas. Aquí les puse una magnolia porque son las primeras flores que estuvieron en el planeta. Su fragancia, los primeros perfumes que hubo en nuestro planeta precisamente son las magnolias. En esta situación pristina también así está nuestra mente. Entonces, pues tengamos esos perfumes del entendimiento, esta situación cálida y la simpleza de estos pétalos blancos. Thich Nhat Hanh tiene esta pequeña frase, y prácticamente con esto ya estoy terminando: no ignores tu sufrimiento, pero no te olvides de disfrutar de las maravillas de la vida. Aunque tu corazón esté lleno de dolor, puedes gozar de una bella puesta de sol, la sonrisa de un niño y la abundancia de las flores y de los árboles. El sufrimiento no es lo único que existe. Por favor, no te dejes encarcelar en tu propio sufrimiento. Y bien, a veces tenemos días grises, nublados, con lluvia, pero esto también puede ser bastante disfrutable. Y con esa imagen, pues les agradezco, Ingasho, por su atención a esta. Pues muchas gracias. Un tema interesante, el manejo de las famosas 8 intereses mundanos. Muchas gracias, Tema, por tu esfuerzo para presentarnos esto con gráficas y toda la cosa. Bueno, ya son las 9. Podemos tomar algunos minutos, si alguno de ustedes quiere intervenir, una pregunta, comentarios o
o pensamientos con base a la exposición que hizo la hermana Pema, pues serán bienvenidos. Bueno, ok, si no hay nada más que decir, pues les agradecemos mucho su presencia. Les recordamos que la próxima conferencia va a ser en mayo 21, va a consistir sobre la visión del Bodhisattva. Todavía no tenemos al conferencista o la conferencista, pero ya pronto se los anunciarán. Pues no habiendo nada más, de nuevo muchas gracias Pema, Erika Parra, con su nombre civil. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia y nos seguimos viendo. Recuerden visitar nuestra página budismolibre.org para todas nuestras actividades y eventos. Pues gracias y tengan muy buena noche. Gracias Pema de nuevo otra vez. Gracias. Muchas gracias. Gracias Elizabeth, a Ana Beatriz. Besitos. Francisco. Gracias, Pema. Gracias, Calama. Nos vemos. Gracias, Pema. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.